Reciban un cordial saludo desde la Unidad 161 de la Universidad Pedagógica Nacional. En este video vamos a dar un breve vistazo a la oferta educativa de nuestra institución. Pero para que eso se comprenda mejor, es importante conocer qué es la UPN. La Universidad Pedagógica Nacional fue creada en 1978 con el objetivo de formar profesionales de la educación. En un inicio ofreció carreras de nivelación para profesoras y profesores en activo. Es importante tener claro que en esa época había muchos docentes que solamente habían estudiado la primaria o la secundaria y que desde ahí habían ingresado a las escuelas normales. Era mucha la necesidad que había de maestros en ese tiempo y esa era la razón por la que esto se permitía. Ya para la década de los 70, obviamente era claro que estos profesores que habían ingresado en estas condiciones a la normal, pues requerían de mejor preparación para poder desempeñar sus funciones. Y esa es la razón por la que se creó la UPN, para capacitar a estos profesores y ayudarles a tener un mejor desempeño en su trabajo. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, se tomó la decisión de que no solamente se ofrecieran carreras de nivelación, sino que también se podían crear programas de licenciatura y de posgrado dirigidos a los estudiantes que hubieran egresado del bachillerato o que hubieran egresado de alguna carrera universitaria y que quisieran seguirse especializando en todo lo que tiene que ver con la educación. Ahora, en nuestros días, la UPN está conformada por 70 unidades que están distribuidas por todo el territorio nacional y estas 70 unidades a su vez tienen 208 subsedes, es decir, estamos hablando de casi 300 campus en donde trabaja la UPN por todo el país. Y cada una de esas unidades, pues obviamente tiene a diferentes expertos en distintas materias y entre todos construimos los planes de estudio que se aplican en ellos. Es decir, no se desarrolla el plan de estudios en cada una de las unidades, sino que entre todos los expertos del país se trabaja para diseñar los distintos programas que se operan y con esto se garantiza que el nivel de ese programa pues, sea lo más alto posible. Ahora, cada unidad decide, después de haber hecho un profundo estudio de las condiciones de la localidad y las necesidades educativas que se tiene en cada lugar específico, y también es cierto, se hace una evaluación de los perfiles de los profesores que trabajan en estas unidades o en las subsedes, y con base en esa información se decide cuáles de los distintos programas que tiene disponibles UPN a nivel nacional se van a operar en la sede o en la subsede específica. Entonces, digamos, es evidente que programas así de bien diseñados y con, digamos, el trabajo de diferentes cuerpos académicos involucrados, pues es evidente que tiene una calidad altísima y al tratarse de una universidad pública de tipo nacional, pues obviamente los estudios que se cursan con nosotros pues tienen reconocimiento federal y en algunos casos, algunas unidades, algunos de nuestros investigadores, algunos programas, pues tienen incluso prestigio internacional. Ahora, me parece que es importante también destacar unos detalles sobre por qué la Universidad Pedagógica Nacional es una opción única comparada con las otras opciones que puede haber en Michoacán. A ver, en primer lugar es importante que todos tengamos claro que no somos una normal, ¿ja? Somos una universidad. Y entonces esto significa que tenemos una función distinta a la de las normales y también tenemos un campo de formación diferente. Mientras que las normales se enfocan en formar profesores, nosotros nos ocupamos de todo el fenómeno educativo y esto hace que podamos ofrecer contenidos mucho más amplios y también en diferentes niveles. En segundo lugar, al ser una universidad, pues también realizamos investigación y
digamos, en términos de investigación educativa, pues sin duda la UPN es la institución más importante en este sentido en nuestro país. Desde luego, según la unidad y según el perfil de los profesores que trabajan en ellas, pues la especialidad que se va generando pues es distinta. Sin embargo, en todas las unidades tenemos investigación y esto es muy importante para los estudiantes porque eso les garantiza que sus profesores estén trabajando activamente en investigación y esto obviamente les resulta en mucho beneficio porque ellos también aprenden a investigar. Por último, y esto lo digo sobre todo comparándonos con algunos programas privados que se ofrecen en algunas ciudades de Michoacán, nuestros programas no están saturados. Esto permite que la atención que brindamos a los estudiantes sea mucho más personalizada. No tenemos ningún grupo que tenga más de 30 alumnos. Ajá. Siempre buscamos que el grupo sea pequeño para que podamos conocer las necesidades y condiciones de cada uno de nuestros alumnos y poder trabajar de esta forma individualizada, personalizada y hacer un mejor trabajo formativo. Ahora, específicamente en la unidad de Morelia, la Universidad 161, esta se creó en 1979 y como en todas las demás unidades del país, pues comenzamos con una licenciatura de nivelación, nada más que la de aquí estaba enfocada en la educación básica. En la década de los 80 funcionaron algunos otros programas, pero digamos de esos no les voy a hablar, solamente les quiero hablar de los que se ofertan actualmente y los ordeno de los que llevan más tiempo funcionando en la unidad hasta los más recientes. Y entonces comienzo con la licenciatura en educación preescolar y en educación primaria para el medio indígena. Esta carrera que tiene ya pues más de 30 años operando en la unidad 161, es una licenciatura que en su momento, cuando fue diseñada, fue uno de los programas más innovadores del país. En 1990, en esa época, se pensaba muy poco en los pueblos originarios. Entonces, el pensar en llevar la educación a las propias poblaciones indígenas era algo verdaderamente inusitado. A nadie se le había ocurrido. Después de que UPN diseñó este programa, hubo algunas otras universidades a nivel internacional que ofrecieron programas similares, pero esta licenciatura fue en su momento, insisto, una de las más innovadoras que tuvo el país. Ahora, aquí en nuestra unidad, en Morelia, pues evidentemente, dada la gran población indígena que tenemos en nuestro estado, como todos saben, tenemos la presencia de 4 pueblos originarios, los Purépecha, los Otomís, los Mazahuas y los Nahuas. Entonces, evidentemente, esta circunstancia hacía que esta licenciatura pudiera ser ofrecida acá y esa es la razón por la que pues ya por tantos años evidentemente ha sido muy exitosa, ¿no? Cientos de egresados ha tenido esta licenciatura que se han podido incorporar al mundo laboral de una buena manera. En segundo lugar, tenemos la licenciatura en intervención educativa, que también fue un programa en su momento muy innovador porque se concentraba en educar a los estudiantes para que fueran capaces de reconocer y resolver problemas educativos sin necesidad de depender de un marco institucional. Ahora, esta licenciatura que, digamos, tiene como diferentes opciones terminales a nivel nacional, aquí en Michoacán solamente la operamos en 3 áreas terminales, que es la de educación inicial, que va, la educación que va de 0 a 4 años, o sea, los niños más pequeñitos, los que están antes del preescolar. Después tendríamos la educación para jóvenes y adultos, que es la que va a partir de los 15 años y en adelante. Y por último, la opción de orientación educacional. Estas 3 son las áreas terminales de la licenciatura en intervención educativa, que pues está por cumplir 20 años de funcionar acá en la unidad 161 de la Universidad Pedagógica. Por último, tenemos las 2 licenciaturas, digamos, que más recientemente se incorporaron a nuestros programas, que son la licenciatura en Pedagogía. Esta es un programa viejo, ya muy operado, es la licenciatura más exitosa de UPN a nivel nacional,
pero que no se había aplicado aquí en Morelia, apenas comenzó en el 2017, y lo mismo podemos decir de la licenciatura en Psicología Educativa. Este es un programa mucho más reciente, creado en la primera década del siglo XXI, y es un programa que ha ganado un montón de premios nacionales e internacionales por cómo están organizados sus contenidos. Ahora, las licenciaturas en intervención, en nivel de nivelación, estas siguen operando desde el inicio, solo que estos pues obviamente ya no tienen tanta asistencia de profesores, porque evidentemente ya casi todos los profesores tienen cubierta como esta necesidad de tener un bachillerato previo. Aún así se siguen ofreciendo estos programas en preescolar, en primaria, en secundaria y en educación media superior. Tenemos también 4 programas de maestría, que es la maestría en educación, específicamente en su campo en desarrollo curricular, que también ha tenido varios cientos de egresados de nuestra unidad, la maestría en educación básica, la maestría en educación, pero con campo en formación intercultural docente, y la maestría en educación media superior. Estos 2 últimos programas pues tienen poco tiempo funcionando en la unidad, aunque también trabajan temas muy interesantes. Y por último, ofrecemos también un doctorado en formación de profesores, solo que este es un programa regional, es decir, no lo opera solamente Morelia, sino que 7 estados de la República que conforman la región occidente de UPN son los que se encargan de trabajar este programa. Entonces, esto permite que sea mucho más rico el intercambio, porque además de los que formamos parte de la planta docente de UPN 161, vienen también algunos profesores de estas otras unidades. Además, evidentemente, de estos programas tenemos un montón de otras ofertas como cursos de extensión, talleres, diplomados, idiomas, actividades culturales, etcétera. Por último, les quiero pasar algunas imágenes de nuestra unidad, ¿no? Nada más como para que tengan una idea de cómo son nuestras instalaciones. Aquí tenemos nuestro salón de actos, acá tenemos las instalaciones deportivas, algunos salones que se utilizan para eventos culturales, acá tenemos el patio central, más actividades culturales, el aula magna, el aula de cómputo, el salón de exámenes profesionales. Por último, quisiera concluir señalando que los docentes que trabajamos en la unidad 161 de UPN, casi todos, casi todos contamos con estudios de posgrado, y ahí sí todos tenemos muchos años de experiencia. Esto garantiza que el nivel de educación que se recibe en la unidad 161 sea el adecuado, y sea una de las alternativas más interesantes que ofrece el estado de Michoacán. Entonces, por favor, antes de que decidas en dónde vas a estudiar, te sugiero que llames al 443-275-3207, que es el teléfono de la unidad 161 de UPN, o que visites nuestras instalaciones en la calle de Liberales Insurgentes número 85, justo detrás de la SEP. Muchas gracias, los esperamos.